Hola, ¿qué tal? Seguramente los has visto. Estos sensores se distinguen fácilmente por su cúpula, esta esferita de plástico que en realidad es una lente. Vamos a hablar un poco de estos sensores, que son los sensores PIR. PIR por el inglés, que quiere decir o se puede interpretar como pasivo infrarrojo. Y básicamente es un detector de movimiento. Puede servir para encender luces o activar alarmas. Aquí tenemos una vista frontal donde se aprecia el lente y una vista posterior donde se aprecia la circuitería y los controles de ajuste y las terminales de conexión. El núcleo central es un sensor piroeléctrico que aparece aquí en esta imagen. Es el circuito impreso donde hemos removido la lente de plástico. Es un sensor piroeléctrico. Piroeléctrico es una palabra que viene del griego. Piro viene de la raíz piros, que significa fuego. El sensor trabaja en conjunto con un circuito integrado que se nos va a permitir detectar, hacer la detección de movimiento. En esta imagen tenemos un acercamiento de la lente de Fresnel. Como pueden observar, hay algunos patrones que parecen huellas digitales, pero en realidad son círculos, circunferencias. Su objetivo es concentrar, enfocar la radiación que reciben encima del sensor para su detección. ¿Cómo funciona? Bueno, hay que tomar en cuenta que primero todos los cuerpos calientes producen radiación. Si una persona, por tener una temperatura, va a emitir una señal de radiación. Y cuando digo calientes es un término muy general porque caliente se refiere a cualquier temperatura por encima del cero absoluto. Es decir, un hielo, si me preguntan, ¿un hielo también produce radiación? Sí, también emite radiación un hielo porque no está en el cero absoluto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, las personas emiten radiación por su temperatura. El sensor tiene una ventana de detección que tiene un cierto ángulo y la concentra, este lente de Fresnel concentra toda la radiación en el sensor. Avanza la radiación y la detecta. Ahora bien, en realidad este sensor detecta el movimiento, es decir, fuentes estáticas no las va a reconocer, necesita estar moviéndose. Entonces, si una persona se mueve, genera patrones distintos de radiación de calor y eso se detecta y se produce un pulso, una señal digital que nos indica que hay presencia de movimiento de un cuerpo caliente. Ahora, si nos concentramos en el circuito impreso, podemos observar sus controles de ajuste. Tiene dos controles que se ajustan con un pequeño desarmador. SX indica la sensibilidad, qué tan sensible es a la temperatura. Y TX la duración del pulso que genera. Hay que recordar que estos controles funcionan para aumentar en el sentido de las manecillas del reloj y para disminuir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo más conveniente para comenzar a utilizar el sensor es disminuir tanto la duración del pulso como la sensibilidad, ponerlas al mínimo, girándolas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bueno, esta es la introducción al sensor PIR. Gracias.